Tchau! A nossa famosa tarta de galleta. Que queres aprender a fazer essa receita? Pois mira o vídeo e verá que solamente com 5 ingredientes, mira, temos essa fantástica tarta. Por aqui, para a nossa base, vamos necessitar aqui de 7 hojas de gelatina, 70 gramas de mantequilla e 30 galletas, que quantos gramas são? ¿Tú te acuerdas cuántos gramos son las 30 galletas? Pues no exactamente, pero 200 gramos. Aquí, lo primero de todo, vamos a hidratar nuestra gelatina, que si no, no se nos va. Para hidratar nuestra gelatina, pues vamos a poner aquí un vaso de agua aquí, de agua fría. Y vamos a dejar aquí que más o menos por 10 minutos, que se esté bien hidratado, ¿vale? 10 minutillos será suficiente. Vale, dejamos a un ladito. Lo apartamos. Aquí, pues ya tenemos aquí nuestra galleta temperada. Vamos a ver aquí. Echaremos en este bote, en este cacharrito aquí. Y aquí tenemos a nuestra mantequilla, ya tenemos que derretida. Vamos a mezclarlo ahora. Una lámina de papel de horno, ¿vale? Para que no se pegue y podemos desmoldar fácil. Por un lado es untado con un poquito de mantequilla, ¿vale? Y es desmontable. Sí, es desmontable. Por aquí echamos toda nuestra mezcla aquí. Pues mira, hecho eso aquí, lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar a la nevera. ¿Ese lo querés? Para que se endurezca. ¿Vale? Y 250 gramos o 250 ml de nata. Aquí 70 gramos de azúcar, gramos de galleta María y 250 mililitros de nata. Esta nata yo lo tengo más o menos a 60 grados, ¿vale? Y lo vamos a necesitar, esas galletas entonces. Vamos a empezar con nuestras galletas, rompiendo 70 gramos de azúcar y vamos a darle un poquito de matcha. Yo lo voy a abrir para que vean vosotros cómo se va quedando la nata. Vale. Que recordamos está caliente a unos 60 grados. Por aquí entonces vamos a mover, dar un poquito más de matcha. Ya está bastante cremoso. Se parece un dulce de leche. Lo voy a batir un poquito más. Pues aquí ya ha pasado más o menos como 3 minutos, ¿vale? Y ese es el resultado que ficou. E agora que eu pus nosso seguinte passo, vamos sacar aqui nossas hojas de gelatina. La vamos a escurrir. La vamos a echar pues, en un bol y lo pondremos en el microondas para que se derreta. Aquí he puesto en el microondas, al final yo he puesto 18 segundos. Entonces ahora pues pondremos aquí.
Feito isso, pues encerramos outra vez e volvemos a mezclar. Porque mezclado aqui por 18 segundos, lo suficiente. Pues ahora lo pondremos nesse bol. Mira que maravilha, mira que maravilha. Esto está que me lo como. O que passo aqui? Vamos aqui montar a nossa nata, vale? São 500 ml de nata, que eu tenho aqui bem fria. Recordar que se vocês não têm essa máquina, pois até manual podeis montar a nata. Com qualquer uma batidora, qualquer algo que podeis montar a nata é suficiente, vale? Não se vai discutir para dizer que eu não tenho isso. Não, podeis fazer. Eu tenho a nata aqui super fria. E lo vamos montar. Uau, se começou a congelar. Está super fría esa nata. Por aquí, entonces no se discuta dizer que yo no tengo esa máquina porque con algo que se puede montar la nata es suficiente, ¿vale? Y los 500 ml aquí, pues vamos a empezar a montar, que no debemos montar mucho, ¿eh? Es semi montada, digamos. Queremos. ¿Vale? ¿No está montada del todo? No. Está semi montada. Aquí lo que pasa es que como ya tenemos la gelatina aquí, si echamos la nata de golpe como está fría, lo que pasa, la gelatina se va a hacer grumitos, ¿vale? A la gelatina se va a enfriar y se va a formar grumos. Então, para que isso não passe, pues le echaremos um pouco de nata e lo vamos mezclando pouco a pouco. Olha, isso vai por ti, é? Aqui aproveitando aqui, mandando aí um saludo aqui para a gente aí de trabalho, aí da família aí do Brasil, minha tia Fiquenia, que sempre vê os vídeos e nunca se comenta. Aí para minha madre aí, toda a gente aí, todos os amigos aí, vale? Você vai dedicar a vocês. Es un poco entretenida, pero son 5 ingredientes, no... 5 ingredientes no es mucho. Pero así se nos quedará la nuestra crema. ¿Ya? Sí. Aquí ya tenemos que está bastante fría. Lo llevaremos a la nevera. Lo guardaremos na nevera e vamos ao seguinte passo, que aún não se acabou, são 3 passos solo, ¿eh? Agora vamos com o nosso terceiro e último passo, ¿vale? E esse é o nosso passo, pues já será mais sencillo, ¿vale? Vamos necessitar aqui para esse passo, sem perder tempo, as 2 hojas de gelatina e outra vez água para que se refresque. Aqui las 2 hojas de gelatina. Vamos, no se quiere, ¿eh? ¿El agua está templada o normal? No, fría. 75 gramos de mantequilla. 75 gramos de... o 150 gramos de açúcar.
y 150 gramos de nata. ¿Vale? Necesita 150 de azúcar. Pondremos aquí 2 cucharitas de agua. Porque ahora a escala está así, echaremos pues nuestra mantequilla. Rápido. Porque incorporó la mantequilla, pues echaremos la nata, vamos a echar despacio porque ahora pues se puede subir. La leche que tiene, la nata tiene un poco templada, ¿vale? Lo echaremos un poco a poco porque se subirá. Si lo echas de golpe, pues se nos va todo al suelo. Tú lo coges, lo vacías y lo echas la nata de golpe, ¿sabes? Ahora sí, ya puedo echar un poquito a poquito. Y si no es... ¿Qué me está? Sí. Yo para mí ese punto aquí, para mí ya es suficiente, ¿vale? A ese punto aquí yo lo voy a apagar, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora, pues aquí le echaré las 2 hojas de gelatina. Que la tenemos aquí, la pobre. Está súper triste. A ver, echamos. Ahí. Luego escurrimos el agua. Bien. Ya lo ponemos. Ya tenemos aquí a su punto aquí. Por aquí ahora pues lo vamos a echar aquí poco a poco. Y ahora en la nevera dejaremos descansar pues de 5 horas más o menos, o de un día para el otro, ¿vale? Está, la masa que le he probado ya estaba impresionante. Hemos dejado de un día para el otro descansar y hoy por fin pues vamos aquí a ver cuál fue el resultado de esa tarta. A degustar. Sí, mira que fue un... Acerca a cara para que vean la preciosidad. Está súper blandita, jugosa, un olor impresionante. Ah, pessoal, eu não me olvidei de dizer, por arriba echáis un poco de almendra caramelizada, ¿vale? Porque Qué buena pinta. yo que el primer platado será, tengo aquí unos caviares aquí, de mora, Aí pessoal, não olvidem de subscrever aí, vale? Uma receita fácil, sencilla. Y Seguro que buenísima. mira, ahora lo voy a partir para que vosotros vean. ¡Qué textura! ¡Qué textura! A ver. Madre mía. Me lleva a la infancia, Karen. Está
Me está dando mucha Muy envidia. cremosa, muy buena. Que me da vergüenza de comer delante de la cámara, porque si tú lo bajas un momentito ahí, yo me lo comería más. No lo percáis, ¿eh? Es una tarta de galleta que está muy buena, muy rica, muy deliciosa. Y yo espero ahí vuestros likes, que suscriban en el canal, dejen vuestros comentarios, nos sigan en el Instagram, en el Facebook, ¿ok? Y no os olvidéis de dar a la campanilla para que sigan viendo las últimas recetas que nos preparan. Claro, senão não llegará as notificações e vosotros vai perder todos os vídeos. Então será importante que lo dê a campanita, ok? Bom, pessoal, não deixo vosotros aí porque agora lo siento, pero espero que vosotros lo hagan ahí y me lo dicen. A ver qué tal ha quedado. La receta está bien explicada. Seguro que buenísima. Yo Cale, ahora voy. Tengo una cosa, córtalo. Bueno, ¿Ya? hasta pronto. Venga, saludos. Gracias.